Las curvas que estuvimos trabajando como que eran muy fáciles porque era obvio que representaban cierta expresión, ¿sí? Era obvio que representaba una elipse, una circunferencia o demás. La cuestión es más complicada cuando viene dada en su forma algebraica y tendríamos que escribirlo primero en su forma canónica para identificar la curva. El proceso mediante el cual se hace se suele denominar completar cuadrados. A ver, si yo tuviese, por ejemplo, una expresión de la forma x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Eso sería el cuadrado de un binomio. Y yo lo resuelvo haciendo x al cuadrado menos 4x más 4. ¿Sí? Quedaría así. Ustedes están acostumbrados a hacer este proceso en este sentido, pero la idea de completar cuadrados es hacerlo en el sentido contrario, ¿sí? Es decir, factorizarlo. Sin poder escribir la expresión hacia atrás, ¿sí? Entonces tenemos que pensar en el proceso hacia atrás. Muy bien. A ver, hagamos un ejemplo. No tenés que buscar la raíz. Es que en algunos casos podrían no tener raíces, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo te doy la expresión x más 1 al cuadrado más 1, si yo te doy esta expresión, ¿sí? Esta expresión va a ser x al cuadrado más 2x más 1, pero yo le puse un más 1 después. Quiere decir que esta expresión es x al cuadrado más 2x más 2. ¿Sí? ¿Qué pasa si intentan buscar las raíces de esto? No va a quedar una con la raíz, no va a quedar la raíz de 2. No, a ver, inténtenlo. Busquen las raíces de esto. De imaginar no tiene. No tiene. Da imaginarias, ¿no? No tiene. Entonces ahí es complicado. Da con raíz negativa. Claro. No. Entonces la idea sería, ¿cómo esto lo puedo pensar así? Como esto podría pensarlo de esta manera, como el cuadrado de un binomio más algún número que esté sobrando. Ese va a ser el proceso de completar cuadrados. Tengo una expresión algebraica polinómica y lo quiero expresar como el cuadrado de un binomio más algún número, ¿sí? Bien. Ese proceso se llama completar cuadrados. Vamos a aprender a completar cuadrados. Completar cuadrados. Debería ser una cualidad básica del ser humano, completar cuadrados, ¿sí? Porque lo van a utilizar ahora y de ahora en adelante para cualquier otra materia que tenga que ver con matemáticas. Entonces está bueno que lo aprendan a hacer ahora. No digan, bueno, lo aprenderé después. No, apréndanlo ahora porque lo van a utilizar de ahora en adelante, ¿sí? A ver, hagámoslo con un ejemplo que es mucho más sencillo de explicarlo. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 2i. No, igual a 3i, para que no sea trivial. Bueno, lo primero que a mí me interesaría es saber qué tipo de curva es, ¿sí? Entonces empezaría poco a poco. Ok. Tengo una suma. Si tengo una suma, o es una elipse o es una circunferencia. ¿De qué dependía? De los coeficientes. Si tenían igual coeficiente, iba a ser una circunferencia. Si tenían diferente, iba a ser una elipse. En este caso, estos cuadrados tienen el mismo coeficiente. Sí. Tienen el mismo coeficiente. Una circunferencia. Entonces es una circunferencia, ¿sí? Esto sé que es una circunferencia. Pero si es una circunferencia, yo necesito saber el centro y saber su radio. En este caso, esto no representa el radio, porque había que tener un número. Y aquí no tengo un número, tengo 3i. ¿Sí? Yo quiero llevar esta circunferencia a la forma canónica. Para ello voy a completar los cuadrados. Entonces, el cuadrado de la x ya está completo, porque no hay ninguna x por ahí que esté sobrando. La x está completa. Así que a la x la dejo igual, y a esta y que está 3i que está de este lado sumando, lo paso a restar. Me quedaría de esa forma. ¿Sí? Esto es lo que quiero completar. Quiero completar este cuadrado.
La regla es muy sencilla si la aplican con cuidado. No es una regla, ¿sí? Realmente yo tendría que pensarlo a la inversa, pero existe una técnica así muy rápida. Entonces vamos a decir que si el coeficiente del término cuadrático es 1, si el coeficiente del término cuadrático es 1, para completar cuadrados, ¿Y los dos cuadrados? no, el que vas a completar. Ah, el de y. Sí, yo voy a completar el de y, entonces necesito que el coeficiente cuadrático sea 1. Ah, Como en este caso, ¿no? El coeficiente cuadrático de ese es 1, solo el que voy a completar cuadrados. Para completar cuadrados, sumo y resto la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. Esto es más una técnica que les cuento, ¿no? Porque lo formal sería, bueno, pensar al contrario, ¿cómo puedo completar el binomio? Sí, pero lo cierto es que si aplico esta reglita me va a funcionar. Ojo, importante, la reglita dice que el coeficiente del término cuadrático tiene que ser 1, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir este texto que acabamos de escribir? Tengo x cuadrado más y cuadrado menos 3y. Una pregunta. En el Sí. caso de que, por ejemplo, x sea 2x más y cuadrado menos ¿Ah, sí? 3x, Es lo mismo, ¿no? porque, bueno, si le pongo 2 acá sería una elipse, Claro. pero es que yo no quiero completar el cuadrado de la x, Claro, así que a la x no le doy bolilla. cuadrado es lo mismo. Exacto, sí, esto no le daría bolilla. O sea, a mí me interesa es completar el cuadrado de la y. Muy bien, ahora, lo que dice el texto es que si el coeficiente del cuadrado es 1, lo que yo puedo hacer es sumar y restar la mitad del coeficiente lineal. ¿Sí? La verdad es que no me importa el signo, nunca les va a importar el signo, porque como lo están sumando y restando, están considerando los dos signos, así que no importa. Entonces voy a sumar y restar la mitad de este, es decir, 3 medios. ¿Sí? Pero los sumo y los resto elevados al cuadrado. Sumo y resto la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. ¿Están de acuerdo que si sumo y resto eso es como si no hubiese hecho nada? Porque sumo y resta el mismo número. Así que la igualdad se mantiene. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Sumo y resto la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. Muy bien. Siempre con este positivo, siempre con el positivo, se completa el cuadrado. Entonces me va a quedar x al cuadrado, que a eso nunca le hice nada, más estos tres términos de acá, estos son los que forman el trinomio. Perdón, esto es el trinomio que forma el binomio cuadrado, ¿sí? Este de acá. Entonces me va a quedar y menos el número que agregué sin el cuadrado. Me va a quedar así. Si no están convencidos, vuelvan hacia atrás, que es lo que ustedes están acostumbrados. De aquí y volver hacia arriba. Y esto va a ser el primero al cuadrado y cuadrado. Menos 2 veces este por este. Cuando yo hago 2 veces, cancelo este 2 y me va a quedar menos 3i. Más el último al cuadrado. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Solo que ustedes están acostumbrados de aquí ir hacia acá. Tal vez eso es lo que los marea un poco. Pero con ejemplos, Si ya está. fuese y cuadrado más 3i sería... Aquí sería un más. Aquí sería un más. Claro, este signo que estaba acá siempre era el signo del coeficiente lineal acá. ¿Sí? Correspondía con eso. Vamos a poner la última parte. La última parte, no. A ver, si yo quiero completar, siempre me va a quedar y menos Sí. el número que agregaste sin el cuadrado. Y menos el número que agregué sin el cuadrado. Vale. Lo que yo le decía a él es que, bueno, lo que les decía a todos es que podrían comprobarlo. A ver si llegaron a algo bien. Para comprobarlo, resuelvan el binomio, que es lo que están acostumbrados. Primero al cuadrado menos 2 veces este por este. Cuando yo hago 2 veces este por este, me queda 3i, que es este de acá. Más el segundo al cuadrado les queda ese de ahí. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Muy bien. Ahora, este menos 3 medios que está restando,
lo paso del otro lado a sumar y me queda de esta manera. Y ahora claramente me doy cuenta que era una circunferencia centrada en 0, 3 medios de radio 3 medios. Ahora, estando así, fue como estuvimos trabajando la circunferencia. Esta es la forma canónica. ¿Sí? No los noto muy convencidos. Sumar y restar la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. Siempre con el positivo completen el cuadrado. Y menos el número que elevaron al cuadrado. El número que agregaron, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque aquí hay un menos. Si hubiera un más sería más. Si hubiera un más, aquí sería un más. ¿Sí? Piensen, cuando agreguen el paso, intenten devolverse, piénsenlo a la inversa. Bueno, si yo resuelvo este binomio, ¿llegué a lo que tenía arriba? ¿Sí o no? Si yo hubiese puesto un más acá, no iba a llegar a lo de arriba. Entonces aquí tenía que ser este menos. ¿Sí? Bueno, hagamos otro ejemplo. Este, por ser el primero, como que se enredan un poco. Hagamos otros dos ejemplos. Voy a borrar esto grábenselo ahora en su disco duro. Sumar y restar la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. Es como una canción, no es tan difícil. Bien. Por ejemplo este. A ver, solo para convencerlos aquí voy a colocar 4. Así, bueno, dale otro toque. Bueno, lo primero que a mí me interesaría es saber qué tipo de curva es. Tengo una suma entre cuadrados, por lo tanto puede ser o elipse o puede ser circunferencia. Depende de los coeficientes. Si los coeficientes son iguales va a ser una circunferencia, si son distintos va a ser una elipse. En este caso, iguales, circunferencia. Muy bien. Bueno, como son iguales, estos coeficientes siempre los van a poder factorizar, porque son iguales, así que siempre los pueden sacar como factor común, ¿no? Entonces yo podría escribir esto como 2 factor común de x cuadrado más y al cuadrado igual a 4 por x, y el 2 que está multiplicando pasa a dividir, con lo cual me quedaría que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2x. La cuestión es que sigue estando incompleto el cuadrado, porque veo el x cuadrado por acá, pero veo por ahí una x que está sola. El cuadrado de la y está todo bien, porque no hay ninguna y por ahí. Lo que voy a hacer esta vez es completar el cuadrado de la x, ¿sí? Entonces este 2x que está sumando lo paso a restar, me queda x cuadrado menos 2x más y al cuadrado igual a 0. La y, la verdad es que no me importa mucho, porque yo quiero completar el cuadrado de la x, ¿sí? Quiero completar ese cuadrado. Importante, me fijo si el coeficiente de la cuadrática, del término cuadrático es 1. Y sí, es 1, ¿no? Entonces aplico el truco. Sumar y restar la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. Me va a quedar x al cuadrado menos 2x. Sumo y resto, ¿qué cosa? Más 1, más 1. Bien, yo sé que elevar 1 al cuadrado sigue siendo 1, pero solo para que no se acostumbren, bueno, 1 al cuadrado, ¿no? Bien. Para que les quede grabado que se suma y se resta la mitad de este al cuadrado. Sí, en este caso va a ser 1, pero aquí no, ¿no? Porque aquí era 9 cuartos. Se suma y se resta la mitad del coeficiente lineal elevado al cuadrado. ¿Todos entienden de dónde sale ese 1? La mitad de este 2 elevado al cuadrado. Bueno, el más y cuadrado estaba por ahí. Y ahora con el positivo se completa el cuadrado. ¿Me podrían decir ustedes cómo quedaría formado el binomio?
X menos 1 al cuadrado Muy bien. más y al cuadrado igual 1. Sí. ¿Sí? Va a ser X, como aquí volvió a tener este menos, por pura coincidencia, volvió a tener este menos. El número que agregué sin el cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. De nuevo, rectifiquen si lo están haciendo bien. Si yo soluciono este cuadrado, sería X al cuadrado menos 2X más 1. Bien, llegué a esto. Pero si tenemos del otro lado de la igualdad un número positivo, el cuadrado va a tener un número negativo. Sí, bien, va, bien. Más y cuadrado igual a 1 al cuadrado. Entonces me doy cuenta, lo que ya sabía antes, es una circunferencia. Solo que ahora, así como está escrita, sí puedo decir cuál es el centro y sí puedo decir cuál es el radio. Antes no. Acá no tenía ni idea, porque esto no es un número, así que ni idea cuál es el radio. Acá sí. ¿Sí? Vamos con un ejemplo más. Y sería toda la parte de completar cuadrados. Si no tienen el mismo coeficiente, Si no tienen el mismo, que depende. Si se están sumando, sí. ¿qué cónica sería? La hipérbola. No, ¿cuál era? Elipse. Ah, esa. Si se están restando, sería una hipérbola. Como el que voy a hacer ahora, ¿no? Como este, por ejemplo. Ya este es un nivel un poco más complejo. Pero la técnica sigue siendo igual. Bueno, lo primero que tendría que ver para analizar qué tipo de cónica es fijarme si se están sumando o restando los cuadrados. Porque si se están sumando, puede ser o elipse o circunferencia. Si se están restando, va a ser una hipérbola. Y si hay un cuadrado que me hace falta, entonces va a ser una parábola. Entonces aquí me detengo y pienso, hay dos cuadrados que se están sumando. Ok, o circunferencia o elipse. ¿Los coeficientes son iguales o diferentes? Diferentes, por lo tanto es una elipse. Muy bien, esto representa una elipse. Pero la forma canónica de la elipse estaba igualada a 1, ¿no? Era x menos x0 al cuadrado sobre a al cuadrado más tal, tal, y continuaba. Entonces me doy cuenta que la y no hay ningún problema porque está y al cuadrado, pero el cuadrado de la x está incompleto, ¿sí? Ven que está esta x por ahí, entonces lo tengo que completar, ¿sí? Con la y no voy a tener ningún problema, quiero completar el cuadrado de la x. Más 4y cuadrado igual a 27. Muy bien. Este está incompleto, el de la x. El de la y no pasa nada. Bueno, pero aquí tengo un problema extra. ¿Cuál es el problema extra? Que el truco funcionaba siempre y cuando esto de acá tenía que ser un 1. Porque la técnica funciona cuando el coeficiente cuadrático es 1. Factorizo. Ah, Se muy va bien. acabando uno. Muy bien, listo. Puedo pensarlo como una ecuación también, ¿no? O sea, hacer A por 2 por A por C me tiene que dar 18. Ah, ok, claro. Ya no estarías como aplicando la regla, sino estarías pensando más en el cuadrado del binomio. Sí, 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 se puede pensar así. Pasa que como la reglita esta es tan práctica, siempre es preferible utilizarla, ¿sí? Siempre que el coeficiente sea 1, sumo y resto la mitad del coeficiente al cuadrado. No tengo que pensar mucho. Y si no lo lleva a 1. Si no lo llevo a 1. Entonces, dos opciones. Algunos de ustedes me dijeron, factorizo un 9. Listo, puedo factorizar un 9. Aquí lo tendría que sacar un poco fuerte, pero lo podría factorizar. Esa es una opción. Que me gusta, sirve, está bien. O la otra opción sería, si yo quiero aquí un 9, puedo dividir todo entre 9. Divido todo entre 9. Total, si uno aplica las operaciones a ambos lados del igual, se mantiene la igualdad, ¿no? Entonces yo podría dividir acá entre 9 y eso me genera un 1. Pero tendría que dividir todo entre 9. Tendría que hacer esto entre 9, esto entre 9 y esto entre 9. Si divido todo entre 9,
la igualdad se mantiene. ¿Y no puedes sacar solo factor común? Estos ¿Los dos primeros? Sí, claro, sí puedo. La cuestión con el factor común, lo que no me gusta es que el binomio va a quedar dentro de ese factor común, dentro, y después vas a tener que tener en cuenta que hay que multiplicarlo por el 9 que quedó por fuera. Lo intento evitar por eso, para que les quede mucho más fácil. Me parece, a mi modo de ver, que esta es la opción mucho más sencilla. ¿Sí? Bueno, genial, este 9 con este 9 se va a cancelar. Me va a quedar un x cuadrado, que es lo que quería. Ya los otros números no me importa qué suceda con ellos, esos no me importan. Yo el que quería es que este fuese un 1. Recuerden que este es el que queremos completar el cuadrado. Entonces me va a quedar 18 dividido 9. 18 dividido 9. ¿2? Sí, ¿no? Mitad de 18. No, sí, novena de 18. Sí, 2. Menos 2x. 4 novenos. Queda como 4 novenos, pero la verdad es que mucho no me importa, porque este no lo quería completar. Y, perdón, 3. Bien, gracias. Me quedaría así. Perfecto. El que yo quería completar era este. Que los otros números queden feos no me importa, porque yo quería completar este. Y ahora sí está como lo sé completar, ¿no? El coeficiente cuadrático es 1. Entonces aplico la técnica. Sumo el resto por... Bien, dime, ¿qué sumo y qué resto? Un Un medio. medio cuadrado. No, Más no. uno, menos uno. Más Uno uno. cuadrado, menos uno. Más uno. Sumo y resto la mitad de este. ¿Cuál es la mitad de 2? 1, ¿no? Sumo y resto la mitad del lineal al cuadrado. Va, lo hicieron acá. Es el mismo, ¿no? Sí. Va, los que me dijeron un medio solo se confundieron, ¿no? Es la mitad de este, que es 1. Muy bien. El más 4i al cuadrado sobre 9 se mantiene y el igual a 3 se mantiene. Y de nuevo, siempre tomando el positivo, completo el binomio. Díganme ustedes cómo quedaría este binomio. X menos 1 al cuadrado. Muy bien, ¿todos de acuerdo? Si no estoy muy seguro, vuelvo hacia atrás. Primero al cuadrado, x al cuadrado, menos 2 por x, bien, más 1 al cuadrado. Listo, genial. Más 4i al cuadrado sobre 9 igual a 3. Este menos 1 que está restando, cuando lo pase a sumar, me va a quedar acá un 4. ¿Sí? Hasta ahí vamos bastante bien. La cuestión es que, como sabemos que es una elipse, las elipses siempre estaban igualadas a 1. Con la circunferencia no había problema. Bueno, acá por casualidad llegué a 1, la anterior no habíamos llegado al 1, pero no le di problema. Pero las ecuaciones de la elipse o de la hipérbola siempre están igualadas a 1. Se podría dividir todo en cuadrado. Perfecto. Del mismo modo, como acá logramos este 1, dividiendo todo por 9, dividamos todo por 4 para que esto se convierta en un 1. Entonces voy a dividir acá entre 4, entonces aquí agregaría un 4 y acá dividiría entre 4. ¿Sí? Ocurriría esto. Entonces me va a quedar x menos 1 al cuadrado sobre 4 más este 4 que está acá arriba se va a cancelar con ese 4 que yo le puse dividiendo. Y al cuadrado sobre 9 y 4 dividido 4 es 1. Entonces me doy cuenta que es una elipse, centro 1, 0 y la longitud de los semiejes. Esta elipse de hecho ya la tienen dibujada, creo que fue la del ejemplo. Sí, la del primer ejemplo de elipse que hice. Bueno, pues la verdad es que eso es todo la parte de completar cuadrados. ¿Sí? ¿Vieron el caso cuando el coeficiente cuadrático es 1 directamente? Sumo y resto la mitad del coeficiente elevado al cuadrado. Y cuando ese coeficiente no es 1, bueno, divido todo entre el número que lo está acompañando y me fijo y completo cuadrados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si tuviesen que completar los dos cuadrados, porque en este caso yo solo completé el de la x o completé el de la y, no se preocupen, lo piensan por separado. Se enfocan, se olvidan un rato, por ejemplo, de la y y se enfocan a completar el cuadrado de la x. Una vez lo hayan logrado, se ponen a pensar en qué necesito para completar el cuadrado de la y. Sí, es cuestión de empezar por uno y después continuar con el otro. Pero la técnica es la misma.
pero una vez que sacamos completamente los cuadrados de la x, tomaríamos el resultado. No. Arrancaría a partir de acá y continuaría con el de la y. Claro. A ver, como no hay mucho tiempo, propongo solo cómo sería el procedimiento y después ustedes lo terminan. A ver, pero si yo tuviese que completar, por ejemplo, a ver, x al cuadrado, no, 4x al cuadrado más 2x, creo que menos 2x y 3y al cuadrado menos 6y igual, y le voy a colocar igual un número porque como le estoy inventando el ejercicio así en primera, no sé qué número puede hacer que esto quede lindo, ¿sí? O que me genere la curva que quiero. Entonces, en este caso, ambos están incompletos, tanto el de la x como el de la y, ¿sí? Pero veo que es una suma entre esos dos cuadrados, y tienen diferente coeficiente, así que va a ser una elipse, ¿sí? Ok, lo que les estoy diciendo es que se preocupen, empiecen primero pensando en solo la x, voy a completar el cuadrado de la x, a esas i's no les voy a prestar tanta atención. Entonces, si quiero completar el cuadrado de la x, es decir, este de acá, ¿qué sería lo primero que yo tendría que hacer? Dividir todo por 4, ¿sí? Tendría que dividir todo por 4 porque esto tiene que ser un 1. Entonces yo empezaría haciendo eso. Empezaría dividiendo acá por 4, acá entre 4, acá entre 4, acá entre 4 y acá entre 4. Esto me va a generar x al cuadrado acá, esto me va a generar x sobre 2, ¿sí? O lo que es lo mismo, para no confundirse, un medio de x más 3/4 de y cuadrado menos 3 medios de y igual al número que estaba del otro lado sobre 4, que le escribí k, que no sé cuál me sirve. Bueno, entonces ahora pienso en esto y pienso, ¿qué número tendría que sumar y restar? Tendría que sumar y restar la mitad de este elevado al cuadrado, es decir, Menos un cuarto. sumar y restar Más un cuarto y menos un elevado al cuadrado, ¿no? Porque la mitad por sí sola es un cuarto y eso agréguenlo al cuadrado, no se olviden de ese cuadrado. Yo tendría que hacer x al cuadrado menos un medio de x y sumar y restar la mitad, que es un cuarto, elevado al cuadrado. Les va a quedar más 3/4 de y cuadrado menos 3 medios de y igual a k sobre 4. Ahora con el positivo se completa el cuadrado. ¿Cómo les va a quedar? x menos ¿Sí? un cuarto, Muy bien. todo al cuadrado. Bien, perfecto. ¿Todos están de acuerdo? Si llegamos a eso. ¿Sí? Bueno, este menos un cuarto ya no me sirve. Lo mando allá al otro lado. Entonces me va a quedar más 3/4 de y al cuadrado menos 3 medios de y igual a k sobre 4 más un cuarto al cuadrado. Fíjense que el cuadrado de la x ya está completo. Ya terminé con ese. Ahora lo que tendría sería que centrarme en la y. Ahora me voy a centrar y pensar en este. Y es como sería un ejercicio de nuevo. Es como volver a empezar el ejercicio. Solo que esta vez, ¿cómo tendría que empezar? Tendría que dividir todo por 3/4. Los números me quedan bastante feos porque me inventé un ejemplo muy aleatorio, muy random. Pero lo que tendría que hacer ahora sería dividir todo por 3/4 y volver a empezar. Divido acá por 3/4, divido este por 3/4, divido por 3/4, divido por 3/4, divido por 3/4. Todas estas cuentas de acá, lo que pasa es que como no le da un valor a k,
no puedo hacer esta cuenta, pero esto realmente va a ser un número, así que esto ya van dando números, esta cosa de acá va generando un número, ¿sí? Bueno, como ya estaba completo, nada, les va a quedar así, va a quedar así como está. X menos 1/4 al cuadrado sobre 3/4, este 3/4 con este 3/4 se cancela y nos queda ahí cuadrado, que era lo que queríamos, menos 3/2 dividido 3/4, 6/3, 2. Ah, mira, no quedó tan mal. Igual a, este sí es lo que quedó mal, no importa. K/3 3/4. Después buscamos un K lindo y listo, ahí tienen un ejemplo. Bueno, ahora me centro en esto, ¿no? Porque esto es lo que quiero completar. ¿Qué tendría que sumar y restar? Más 1 menos 1. Al cuadrado, ¿no? Tendría que sumar y restar 1 al cuadrado. Bueno, ¿lo terminan ustedes? ¿Quieres que como ejemplo? Terminar. ¿Sí? Lo pueden terminar, a partir de este momento saben cómo terminarlo, ¿no? Bien, perfecto. Eso es todo.